Hola, yo soy tu maestra Xenia y en esta ocasión veremos el tema México y sus ángulos. Para empezar debemos saber qué es un ángulo. Un ángulo es la abertura comprendida entre dos rectas que se unen en un punto llamado vértice. Las rectas que lo forman se llaman lados. Y aquí veremos una representación de un ángulo. Tenemos dos lados que se juntan en un mismo punto que es esta esquinita. A esa esquinita se le llama vértice. Y esa parte que es la distancia o la abertura que hay de un lado hacia el otro lado se le llama ángulo. Para expresar cuánto mide un ángulo, es decir, cuánto mide esta separación o su amplitud, usamos una unidad de medida que se llama grado. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores algunos giros, pero en esos giros no nos hemos dado cuenta que se forman algunos ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos un giro que dábamos que es de 1/8 y donde se forma un ángulo, ya que tiene un lado desde donde empieza, otro lado que es donde terminaba el giro y al hacer esto se juntaban en esta esquinita llamada vértice. Por lo tanto, queda una abertura. Esa abertura sería nuestro ángulo. Ahorita veremos que los ángulos tienen diferentes tipos y medidas. Otro ejemplo es este giro que vimos que era de 1/4. Este giro también forma un ángulo, ya que tiene un lado que es donde iniciaba, el otro lado que es donde terminaba nuestro giro, el punto donde se cruzan los dos lados que se llama vértice, esa esquinita, y esa abertura que se forma sería el ángulo. Veamos otro ejemplo. Este giro es de 1/2. También tiene un punto de donde parte o de donde sale y un punto hacia donde llega. Y todo esa abertura forma nuestro ángulo. Incluso cuando es un entero, también forma un ángulo, aunque este, donde empiece, también termine, ahorita veremos que también se forma un ángulo. Veremos los tipos de ángulos y sus medidas. Nosotros podemos medir estos ángulos con esta regla que vemos aquí, que es como circular. Esta se llama transportador. Este mide los ángulos en grados y los grados se representan con una pequeña bolita o una O pequeñitita arriba del número. Ahorita veremos cómo. Esta regla nos dice cuántos grados mide nuestro ángulo. Y para utilizarla se hace de la siguiente manera. Tenemos nuestras dos líneas o nuestros dos ejes. Nosotros ponemos nuestro transportador, trae una marquita en medio. Esta marquita la ponemos en el vértice, es decir, esa esquinita donde se juntan nuestras dos líneas. Ya que tenemos nuestra marquita en el transportador, ponemos una de las líneas en 0 grados. De esta manera, la otra línea nos dirá cuántos grados representa este ángulo. Por ejemplo, esta llega hasta el número 90. Por lo tanto, este sería un ángulo de 90 grados. Si nuestra línea estuviera del otro lado, como es este caso, se mediría de igual forma. Pondríamos nuestro transportador en la marquita del medio, en el vértice y una de las líneas en donde está el grado 0. Y la otra línea nos diría cuánto mide nuestro ángulo.
En este caso también son 90 grados. Si te fijas, 90 grados se representa como una letra L. Una letra L perfecta crea un ángulo de 90 grados. Veamos ahora los tipos de ángulos que existen y cada una de sus medidas. Aquí tenemos tres figuras que son unos Pac-Man. Estos nos dirán los diferentes tipos de ángulos que existen. Veamos el primero. Este nos representa un ángulo agudo. Si te fijas, se parece mucho a aquel giro que hacíamos de 1/8, ¿recuerdas? Este crea un ángulo que mide menos de 90 grados, que sería esta parte. Este ángulo mide 45 grados, por eso se le llama de esta manera, ya que mide menos de 90 grados. A este de en medio se llama ángulo recto. Este mide exactamente 90 grados. Este es el que te decía que parece una letra L perfecta. Siempre que veamos una letra L muy derechita, es porque mide 90 grados. El otro ejemplo es un ángulo obtuso. Este mide más de 90 grados, pero menos que 180 grados. Por lo tanto, queda una abertura de esta manera. Este mide 130 grados. Otros ejemplos son estos ángulos. Tenemos aquí el ángulo llano. Este ángulo mide 180 grados. ¿Te parece familiar? Se parece mucho al que vimos en la clase pasada, que era un giro de media vuelta. El ángulo llano empieza de un lado y termina del otro lado. Ese sería nuestro ángulo y mide exactamente 180 grados. Otro tipo es el ángulo cóncavo. Este ángulo mide más de 180 grados. En este ejemplo podemos ver que eso es todo lo que mide nuestro ángulo. En este caso son 225 grados. Y por último tenemos el ángulo completo. Este es aquel que da toda la vuelta entera. Mide más de 90 grados y este ángulo mide 360 grados. Aquí me equivoqué. El completo mide exactamente 360 grados. Este, donde comienza, también termina. ¿Recuerdas que lo veíamos en los giros? Algunos ángulos los podemos ver diariamente y ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, los ángulos son aquellas esquinas. Todas las partes donde haya esquinas va a existir un ángulo, ya sea de cualquiera de los diferentes tipos. Tenemos aquí una puerta. Esta puerta crea ángulos porque tiene esquinas. Si te fijas, esta puerta tiene un ángulo recto que es de 90 grados. Tenemos también el tejado de esta casita, que también crea un ángulo, ya que tiene una esquinita. En el reloj también podemos encontrar ángulos. En la página 134 a 136 encontraremos el desafío 63, que se llama México y sus ángulos. En su primera consigna habla de leer la siguiente información. Cuando se hace un giro se da origen a un ángulo. Los ángulos se miden en grados. Un giro de una vuelta completa equivale a 360 grados. Esta medida se escribe de la siguiente manera.
y ahí viene 360 y el símbolo de grados. Dice que vamos a utilizar esta información para calcular cuánto mide el ángulo que se forma en cada giro. Y en el inciso A viene un giro de 1/4 de vuelta. ¿Recuerdas que te decía cuánto medía en aquel que parecía una letra L perfecta? También se llama ángulo recto y ese mide, tú vas a escribir ahí en la línea cuánto es lo que mide. En el inciso B es la mitad de aquel que ya vimos del inciso A. Si es la mitad de 1/4, ¿cuánto se giró? Era el primer ejemplo que veíamos. Este ángulo se llama agudo y ahí van a escribir cuánto mide. Recuerden que es la mitad del inciso A. El inciso C es otro tipo de ángulo que acabamos de ver. Si te fijas, este es donde se da una media vuelta. Por lo tanto, se gira. ¿Qué tanto de fracción? Lo van a escribir ahí. Se giró y van a escribir la fracción. Y el ángulo mide, pues ahí van a escribir cuánto mide este tipo de ángulo, que es donde se da media vuelta. Y en el inciso D van a escribir cuánto se giró. En este van a tener que ir sumando aquellos grados que está girando y escribir cuánto mide, cuántos grados mide el ángulo. En el ejercicio 2 van a contestar algunas preguntas. Dice, si estoy en Coahuila, ¿hasta qué estado debo llegar para que se forme un ángulo de 90 grados? Recuerda que el ángulo de 90 grados es aquel que se forma una letra L perfecta. Si está en Coahuila y avanza un ángulo de 90 grados hacia la izquierda, ¿hasta dónde debe llegar? Eso es lo que van a contestar ahí. En el inciso B dice que un compañero de Larisa dijo que con su giro se formó un ángulo de 45 grados porque estaba en Guerrero y llegó a San Luis Potosí. ¿Eso es cierto? Recuerda que un ángulo de 45 grados es un giro de 1/8. Por lo tanto, ¿se llega hasta San Luis Potosí con ese giro? Ustedes van a escribir ahí y por qué. En el inciso C dice, un ángulo de 45 grados se forma si estoy en Nayarit y avanzo hasta... Recuerda que un ángulo de 45 grados es el que te acabo de mencionar anteriormente. Si estoy en Nayarit y avanzamos 45 grados, ustedes van a escribir ahí hasta dónde llegamos. Y por último, en el ejercicio 3, viene cuáles de estos ángulos miden 90 grados. Enciérralos en un círculo. Solo es cuestión de encerrar aquellos que miden 90 grados, como el que estamos viendo ahí en la pantalla. Este ángulo mide 90 grados. Y pues ahí también les pongo el ejemplo de 45. Pero el que nos pide encerrar aquí es el de 90, el de la L, la esquinita perfecta. Y bueno, hasta aquí llega nuestra clase de hoy. Espero que ya con esto puedan resolver los ejercicios de su libro y si no es así, siempre pueden mandarme un mensaje privado a WhatsApp. Estaré disponible para ustedes para ayudarles. Espero que esto haya sido de mucha ayuda y que ya con esto puedan resolver su desafío. Adiós.